Muy bien. Funciones algebraicas, parte 2. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Semana número, acá no es 12, sino 18 es esto, ¿no? Semana 18. Ahí está. Funciones, parte 2. Y ahí primero vamos a ver las funciones monótonas. La palabra monotonía tiene que ver con el hecho de hacer siempre lo mismo, ¿no? Tu vida es muy monótona, muy rutinaria, siempre hace lo mismo. Acá también en matemática hablamos de funciones monótonas cuando tienen un mismo comportamiento, no cambian. Monótono es o es creciente o es decreciente. Siempre crece, 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 o en todo caso siempre decrece, 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 decrece. Esas son las funciones monótonas, ¿no? Funciones monótonas. Entonces decimos acá lo siguiente, sea f una función, en este caso no se olviden que vamos a seguir arrastrando un poco la idea de lo que ya hemos comentado la semana pasada. Cuando hablamos de las funciones reales de una variable real, ¿no? Entonces se dice que f es creciente sobre un intervalo que está dentro del dominio, en este caso el intervalo es A, o el conjunto, si quiere llamarlo, porque finalmente un intervalo es un conjunto. Se dice que f es creciente sobre un intervalo que está dentro del dominio si dados dos elementos de ese intervalo, de ese conjunto, como quiera llamarle, tales que x1 y x2 guardan una relación de orden, en este caso x1 es menor que x2, entonces cuando le aplica la función, la desigualdad permanece. Si x1 es menor que x2, entonces, si la función es creciente, f de x1 es menor también que f de x2. Si las preimágenes guardan esa relación, las imágenes también guardan esa misma relación, no cambian. Cuando le aplica la función, no cambia. Y eso lo podemos ver acá gráficamente, ¿no? Acá en términos, vamos a subir esto por acá. Eso lo podemos ver ahí, ¿no? A medida que, por ejemplo, de 2 corro a 3, 2 es menor que 3. ¿Quién es f de 2? F de 2 es 1, como se puede ver en la gráfica ahí. ¿Y quién es f de 3? F de 3 es, a ver, f de 3 sería 5. ¿Te das cuenta? Mira, 2 y 3 lo ubico en el eje X. 2 es menor que 3 en el eje X. Ahora vamos a ver las imágenes. La imagen de f de 2, ¿quién es? F de 2 sería 1. Si tú ves la gráfica, lo ubicas en el eje Y. La imagen de 3, vamos a ver acá, subo, y al eje Y es 5. Entonces, f de 2, que es 1, es menor que f de 3, que es 5. Entonces, si cumple eso, cuando le aplica la función y la desigualdad no cambia, es decir, si fue menor, sigue siendo menor, si es mayor, sigue siendo mayor, si es menor igual, sigue siendo menor igual. Entonces, si la desigualdad no cambia, es porque la función es creciente. Ahí está. ¿Y qué pasaría si es decreciente? Ajá, si la función es decreciente, tengan en cuenta eso porque lo vamos a trabajar en la parte práctica, ocurre lo contrario. Que si yo tengo dos elementos en el dominio, tales que guardan una relación de orden x1 es menor que x2, entonces cuando le aplico la función, la desigualdad cambia. Miren acá. Ahí está, miren. x1 es menor que x2. Entonces, cuando le aplico la función que es decreciente, la desigualdad se invirtió. Mira, si era menor, se convirtió en mayor. Cambia la desigualdad, ¿no? Ojalá que la pueda pintar acá para resaltarlo. Este de acá. Ahí está, ¿ves? Para resaltarlo. Miren lo que está con rojo ahí. Era menor, pero ahora, como le apliqué una función decreciente, entonces la desigualdad va a cambiar. Va a cambiar. Esas definiciones hay que tenerlas bien claras, chicos, para poder trabajarlo en la parte práctica, ¿ya? Acá la función es decreciente y veamos entonces lo siguiente, una primera situación. Dice, en el siguiente gráfico se representa el registro de temperaturas que realiza un termostato electrónico instalado en una casa. Si la temperatura T mayúscula en grados Celsius está en función del tiempo T minúscula, donde T está entre 0 y 24, o sea, entre un día, determina en qué intervalo la función T es creciente y dónde es decreciente. Pues acá vamos a dar la gráfica. Miren, en el eje X está el tiempo en
horas. Y en el eje Y se está considerando la temperatura, en este caso, del termostato electrónico, ¿no? Bien, a lo largo de todo un día ahí. Entonces la pregunta es, determina en qué intervalo la función t es creciente y dónde es decreciente. Nos podemos dar cuenta ahí rápidamente que en el intervalo de 4 a 6, entre las 4 y las 6 de la mañana, la función en este caso es creciente. Desde las 00 horas hasta las 4 de la mañana, la función es constante. Se mantiene constante, siempre 18 grados, 18 grados, 18 grados, 18 grados, siempre es constante. Pero a partir de las 4 hasta las 6 ya la función empieza, la temperatura empieza a subir. Desde 18 hasta 24. De 6 hasta las 8 de la noche, bueno, no sé si es exactamente ahí, bueno, asumiendo que hasta 21 es, hasta 21, de 5, no es de 6, de 5, miren, de 5, porque no es exactamente en 6, ahí lo dice 5. Desde 5 hasta 21, o sea, de las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, desde las 5 de la mañana, pues no es 6 exactamente, y tampoco es 20, ahí lo dicen las axis, 5 y 21. Desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, nuevamente la temperatura del termostato se mantiene constante. En este caso es 24 grados. Ya luego desde las 21 hasta 22, de las 9 hasta las 10, de 9 a 10, la temperatura empieza a decrecer. Decrece. Finalmente, ya desde las 10 hasta las 24 horas, hasta las 12 de la noche, la temperatura nuevamente vuelve a ser constante, ¿no? Eso se puede ver ahí. Ahí está, miren. Entre 4 y 5 la función es creciente. La función t ni crece ni decrece en los siguientes, o sea, mantiene constante, desde 5 hasta 21 y de 22 a 24. Es una función constante. Y la función decreciente va desde 21 hasta 22. Decrece. Como pueden ver la gráfica ahí, ¿no? Se puede ver la gráfica ahí. Es bastante elocuente, por decirlo menos, cómo es el comportamiento de la temperatura a lo largo de un día. Vamos a ver. Propiedades. Ten en cuenta que ya hemos definido cuándo una función es creciente y cuándo es decreciente. Si yo tengo que el dominio de la función es el intervalo a, b, y esa función va de ese intervalo a ceros reales, es creciente, entonces el rango de la función, miren, el rango, siempre y cuando la función sea creciente, el rango sería el intervalo que va de f de a, f de b. O sea, le aplica la función directamente. Cuando es creciente, si el dominio es AB, el rango es f de a, f de b. Tenlo en cuenta, pues lo vamos a utilizar probablemente en la parte práctica. Siempre y cuando tú tengas la certeza, o el problema en todo caso te lo diga, que la función es creciente, o tú logras determinar que la función es creciente, que es intervalo. Entonces, si te dan el dominio, el rango lo puedes encontrar, simplemente. Si el rango es 2, si el dominio es 2,4, el rango sería f de 2, f de 4. Se mantiene, ¿no? Se mantiene. Pero, acá está, miren, ahí está, A y B es el dominio, el rango sería f de A hasta f de B. Pero si la función es decreciente, miren acá en la otra columna, si la función es decreciente, miren qué va a pasar con el rango, se va a invertir, ¿eh? Miren, entonces, el rango va a ser así, f de B, f de A. Se invierte, por eso le dije, bastante cuidado acá cuando trabajemos con funciones que tienen ese comportamiento. ¿Ya? En este caso, si el dominio de la función es el intervalo a, b y la función es decreciente, el rango sería f de b, f de a. Se invierte. Acá en la gráfica, miren. El dominio va desde menos 2 hasta 2. ¿Correcto? Desde menos 2, miren, el dominio está en el eje X, desde menos 2 hasta 2. Y el rango iría desde f de b hasta f de a. Desde f de b hasta f de a. El dominio va de a a b. El dominio va de izquierda a derecha, desde a hasta b, en el eje X. Y el rango va de abajo hacia arriba, desde f de b hasta f de a. Se ha invertido. ¿Y eso por qué? Porque la función es
decreciente, como se puede ver ahí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, chicos. Ahora hablaremos de este tipo de funciones que nos interesa también para efecto de apuntamos a trabajar con la inversa de una función. Ese es nuestro objetivo. Pero para poder entender cuándo una función tiene inversa o cuál es la inversa de la función, necesitamos tener algunos conocimientos previos, como cuáles. Primero, definir qué cosa es una función inyectiva, o también le llaman univalente, otro le llaman función 1 a 1, como quieran llamarla. Sea f una función que va del conjunto A hacia el conjunto B, ¿no? Conjunto de partidas A al conjunto de llegada B. Se dice que f es inyectiva sobre un conjunto que está dentro del dominio si y solo si tenemos lo siguiente. Ahí está. Si yo tengo dos imágenes iguales, entonces sus preimágenes también tienen que ser iguales. Esa es la definición de una función inyectiva. Dos imágenes iguales implica que las preimágenes tienen que ser iguales. Bien, una forma gráfica, la forma gráfica de poder identificar si una función es inyectiva o no, es trazando rectas, rectas horizontales, y estas rectas deben cortar la gráfica en un solo punto. Es una forma rápida, práctica, de poder ver si una función es inyectiva, mediante el método gráfico. Si tú logras graficar la función y trazas una recta horizontal, y esa recta horizontal siempre corta la gráfica en un solo punto, entonces esa función es inyectiva o univalente, o 1 a 1, como se puede ver ahí, ¿no? Está, mira, por donde traces tú la recta, siempre va a cortar la gráfica en un solo punto. Esto de acá, trazo una recta horizontal. You are currently the only person in this conference. Hola, 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 ¿me escuchan? Chicos, hola, 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 hola. Ahora sí, a ver, parece que tuve problemas. A ver, Ladito, por favor, voy a compartir nuevamente. Gracias. A ver, a ver, a ver. Nos habíamos quedado acá. ¿Me escuchan, por favor? Ya. Bueno, habíamos visto que una forma de poder identificar si una función es inyectiva es trazando rectas horizontales, ¿no es cierto? Esa es la forma práctica, gráfica, de poder
reconocer si una función es inyectiva o no. Entonces acá tenemos una función, que es una función 6x más 7, una función lineal. En realidad, toda función lineal es inyectiva. Y ahora van a ver por qué, ¿no? Acá lo que estamos nos dando de responder, esa función es inyectiva y para lo cual recurro a la teoría. Cuando una función es inyectiva, dice que cuando dos imágenes son iguales, entonces sus imágenes tienen que ser iguales. Entonces acá tenemos el dominio son todos los reales, no hay problema con las x puede tomar cualquier valor real, positivo, negativo, muy grande, muy pequeño, cero, es decir, todos los reales. Entonces voy a atacar esto, tratar de probar esto mediante la definición, lo que tenga el rectángulo amarillo. Es decir, si yo tengo dos imágenes iguales, f de x1 es igual a f de x2, entonces debo probar que para que sea inyectiva, x1 sea igual a x2. 6x1 más 7 es igual a 6x2 más 7. Cancelo 7, divido entre 6 y me quedaría que en efecto x1 es igual a x2. Ya está, es lo que yo quería probar. Tengo dos imágenes iguales, entonces estoy probando que sus imágenes, que son las x, son iguales también. Con lo cual estaríamos diciendo que la función es inyectiva. Y como conclusión, cuando te pregunten, a ver, dame un ejemplo de una función inyectiva, puede ser pues una función lineal. Las funciones lineales por excelencia son inyectivas, porque sus gráficas son rectas. Son rectas. Entonces, por más rectas horizontales que tú traces, siempre va a cortar a la gráfica en un solo punto. Por eso no, te digo, las funciones lineales son inyectivas. A ver, veamos acá. La siguiente definición dice, se dice que f es subyectiva o sobreyectiva, ¿correcto? Si el rango de la función es todo el conjunto de llegada. Esa es la definición de lo que es una función subyectiva o sobreyectiva. Una función en la cual el rango es todo el conjunto de llegada, en este caso el conjunto B. Habida cuenta que la función va del conjunto A hacia el conjunto B. ¿Esto qué significa? En otras palabras, que para cada i que pertenece al conjunto de llegada, para todo i, existe un x en el dominio tal que i es igual a f de x. Eso es lo que te dicen en otras palabras. Dicho en otros términos, el rango de la función es todo el conjunto de llegada. El rango de la función es todo el conjunto de llegada. Las funciones, por lo menos en este nivel con las que nosotros trabajamos, ya son funciones subyectivas, son funciones sobreyectivas, ¿no? Es decir, el rango es precisamente todo el conjunto de llegada. Ahora bien, ahí aprovechemos. Aquella función que es inyectiva y subyectiva, entonces se le conoce como una función biyectiva. Aquella función que es inyectiva y subyectiva, esto trae como consecuencia que la función sea llamada biyectiva. Pues se dice que f es biyectiva si y solo si f es inyectiva y subyectiva a la vez. Bien, eso nos va a servir un poquito para poder entender más adelante o el requisito que pide para que una función tenga inversa. Veamos la función exponencial, chicos. Una función exponencial. Les había comentado en la parte preliminar, hay dos funciones que la vamos a dejar para esta clase, la función exponencial y la función logarítmica, y es que en realidad una de ellas es inversa a la otra. La función exponencial, viéndolo como función, ya no, digamos, desde el punto de vista de una ecuación exponencial o simplemente como algo de teoría de exponentes. Claro que nos ayudan, esas propiedades nos sirven precisamente para resolver estos problemas, ¿no? Pero acá lo vemos como una función. Entonces tenemos acá igual a f de x, en este caso definido como a la x. A mayor que 0 y diferente de 1. La base ya saben ustedes que debe cumplir esas condiciones, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué pasa si la base es mayor que 1? Ojo, ahí se presentan dos escenarios. Si la base es mayor que 1, la función toma ese comportamiento. Miren, si la base de la función exponencial, pues ya saben ustedes que la base tiene que ser mayor que 0, pero diferente de 1. Si tiene 1, si la base es 1, no guarda relevancia, porque 1 a cualquier número me cae a 1. O sea, eso no sería una función exponencial, sino sería una función constante. Porque 1 a la 5, 1. 1 a la 10, 1. 1 a la 1000, 1. Entonces ya sería una función que siempre es 1. Ya no sería una función exponencial, sino sería una función constante. Por eso que A tiene que ser diferente de 1. Entonces,
Si A es mayor que 0, A es mayor que 0, y diferente de 1, me quedan dos escenarios. Cuando A es mayor que 1 y cuando A está entre 0 y 1. Y esos dos escenarios me va a generar estas situaciones. Caso 1, si la base es mayor que 1, la función es creciente y tiene esa gráfica, como ven ustedes ahí. Corta al eje Y en el punto 0,1 y crece. A medida que los X van avanzando hacia la derecha, las imágenes van creciendo, se van yendo hacia más infinito. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando la base es mayor que 1. Si la base es mayor que 1, la función es creciente. ¿Qué pasa cuando la base está entre 0 y 1? Miren, observen ahí. ¿Qué pasa cuando la base está entre 0 y 1? Ahí está. También es una función exponencial, pero ahora la base está entre 0 y 1. La función es decreciente. Miren ahí. Es muy importante esto, chicos, ¿eh? Saber cuál es el comportamiento de la función exponencial, y eso está referido a cómo sea su base. Si la base es mayor que 1, entonces estamos frente a una función creciente, como dicen por ahí. Pero si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. Algunos aspectos ahí, tanto como dominio y rango. En ambas situaciones, miren allá, en ambas situaciones el dominio son todos los reales y el rango va desde 0 abierto hacia más infinito. Ya saben ustedes cómo calcular el dominio y rango cuando se tiene la gráfica. Para llegar al dominio reflejamos o proyectamos la gráfica de la función con respecto al eje X. Lo proyectas, lo haces caer con respecto al eje. Y para llegar al rango proyectamos la gráfica con respecto al eje Y. Vamos proyectándolo con respecto al eje Y. Entonces, en resumen, miren el comportamiento, porque va a haber bastante similitud con respecto a la función logarítmica, que también tiene un doble comportamiento. Lo van a ver ustedes. A veces crece y a veces decrece. ¿Y eso de quién va a depender? De la base. Pero acá, en esta diapositiva, estamos trabajando con la función exponencial. Pero tengan en cuenta que depende mucho de la base. Cuando yo diga, vamos a aplicar la función exponencial, alto, momentito, tengo que ver cómo es la base. Porque la base, si es mayor que 1, es creciente, y si está entre 0 y 1, es decreciente, y no puedo aplicar función por función. No puedo aplicar por aplicar, tengo que ver cómo es la función. Ustedes han visto en la parte previa, cuando hemos explicado, si aplicas una función que es creciente, la desigualdad se permanece. Pero si aplicamos una función que es decreciente, la desigualdad debe cambiar. Entonces, mucho cuidado cuando nosotros apliquemos una función exponencial. No es aplicar por aplicar, sino hay que averiguar realmente qué tipo de función estamos aplicando. Es bien cierto, es una función exponencial, sí, pero la función exponencial tiene dos casos, dos escenarios. Cuando la base es mayor que 1, que es creciente, ahí no pasa nada, pero cuando la base está entre 0 y 1, ahí la función es decreciente. Y acá estamos frente a la función logarítmica, miren chicos. Otra función importante que hay que estudiar acá, ¿no? La función logarítmica, que se define así, la regla de correspondencia es el logaritmo de X en la base A. La base es A, miren, ¿eh? ¿Cómo es la base? A tiene que ser mayor que 0, A diferente de 1 y el número mayor que 0. Eso ya lo hemos visto cuando estudiamos logaritmos en la semana 16, ¿no? La base tiene que ser mayor que 0, la base diferente de 1 y el número tiene que ser mayor que 0. Eso lo hemos comentado ya en su momento. Miren acá, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la base es mayor que 1? La función logarítmica tendrá esta gráfica. Ya no corten el 0,1 como la función exponencial, sino ahora corten el 1,0. Ya no corten el 0,1, sino en el 1,0. Pero sigue siendo creciente. Entonces, cuando la base es mayor que 1, tanto la función exponencial como la logarítmica son crecientes. Si la base es mayor que 1, ojo, si la base es mayor que 1, tanto la función exponencial como la función logarítmica son crecientes, como ven ustedes ahí. ¿Ya? El dominio sería de 0 a más infinito y el rango sería todos los reales. Crece, 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 crece. El dominio, ya sabes que tú, para allá el dominio reflejas o aplazas la gráfica con respecto al eje X. Iría desde 0 a más infinito.
y el rango serían todos los reales. En el caso de cuando la base está entre 0 y 1, si la base está entre 0 y 1, A mayor que 0, pero menor que 1. El logaritmo de X en base A, bueno, ¿qué pasa acá? Que la función ahora es decreciente. Ahí también concluyo. Yo ya me di cuenta, habiendo estudiado estas dos funciones. Tanto la función exponencial como la función logarítmica, cuando la base esté entre 0 y 1, ambas funciones son decrecientes. Decrece, cae, cuando la base está entre 0 y 1. Bien, ahí se puede ver. En resumen, chicos, para resumir esto, la función exponencial y la función logarítmica casi tienen el mismo comportamiento. Si la base es mayor que 1, ambas funciones crecen, sino que en el caso de la exponencial corten el punto 0,1 y en la función logarítmica corten el 1,0. Y si la base está entre 0 y 1, tanto la función exponencial como la logarítmica decrecen, sino que en la función exponencial corta en el 0,1 y en la logarítmica en el 1,0. ¿Ya? Veamos una situación, a ver. Dice, la población de cierto tipo de bacterias se obtiene según el siguiente modelo. Es la población, ¿no? Cómo va creciendo este tipo de bacterias. Está modelado de esta manera. A través del tiempo, obviamente, ¿no? La población a través del tiempo es igual a m por k elevado a la t, donde t varía entre 0 y 8. En mi caso, son reales positivos, lo dice el problema. Si la población inicial era de 500 bacterias, es decir, cuando t vale 0, y 2 horas después habían 2000 bacterias, pregunta, ¿cuántas bacterias habrá después de 4 horas más? Entonces ya está modelado, el modelo está ahí, ese es el modelo que lo dan. Esa es la población a través del tiempo. ¿Cómo va creciendo esa población bacteriana? Ahí está, P de T es el número de bacterias después de T horas. Para la cantidad inicial evaluamos en T igual a 0. La población inicial. Cuando T vale 0, me dice que es 500. Pero K a la 0 es 1 por M, en este caso 500. Conclusión, M 500, ahora evaluamos 2 horas después, porque me dice que 2 horas después habían 2000 bacterias. Entonces, T evaluado en 2, que son 2 horas después, sería M, pero M ya lo conozco, que es 500, ya lo encontré, M, K elevado a la T, T vale 2, es igual a 2000. Van 0, 2 ceros, 20 entre 5, 4, K vale 2, ¿no? K vale 2. Reemplazando en el modelo matemático, sería la población a través del tiempo, o el número de bacterias a través del tiempo va a ser igual a M, que es 500, por K, que en este caso es 2, elevado a la T. Ese, digamos, es la fórmula o el modelo matemático que nos está representando el crecimiento poblacional a través del tiempo. Entonces, ¿qué nos piden? ¿Cuántas bacterias habrá después de 4 horas más? Nos piden cuántas bacterias habrá después de 4 horas más. Ya habían pasado 2, ¿eh? Ya han pasado 2. Ahora, 4 horas más sería P de 6. P de 6, ¿no es cierto? Que sería ya reemplazo 500 por 2 a la 6. Hago mis cuentas por ahí y me queda 32.000. Esa es la población de bacterias que se encontrará al cabo de 6 horas. ¿Ya? Ahora entramos a la función inversa, chicos. Función inversa. Y con esto acaba la teoría. ¿Ya? ¿Qué cosa es la función inversa? Bien. Dice que, para empezar, no todas las funciones tienen inversa. No todas las funciones tienen inversa. Entonces surge la gran interrogante. ¿Y quiénes tienen inversa? ¿Qué funciones o qué requisitos debe cumplir una función para que ésta tenga inversa? Decimos acá lo siguiente, miren. Sea f una función inyectiva, una función 1 a 1 o una función univalente. Con dominio de f igual a y el rango de f igual a b. O sea, en este caso te dan el dominio y te dan el rango de la función que ya es inyectiva. Un ejemplo, un claro ejemplo de una función inyectiva es una función lineal, tal como lo habíamos comentado, ¿no? Cuando te pidan un ejemplo de una función inyectiva, una función lineal por excelencia es inyectiva.
Entonces, la función inversa, que lo vamos a anotar como f asterisco, o algunos lo denotan como f a la menos 1, tiene dominio B y rango A, y está definido de la siguiente manera. La inversa de f en y es igual a x si, solamente si f de x es igual a y. Entonces, luego vamos a ver una regla práctica. De la definición tiene que el dominio de la inversa, de la función inversa, me refiero, cuando yo diga inversa, me estoy refiriendo a la función inversa, el dominio de la función inversa es el rango de la función. Y el rango de la inversa es el dominio de la función. Fácil, ¿no es cierto? Entonces, cuando quieras hallar el dominio de la inversa, simplemente eso es el rango de la función. O cuando tú estés interesado en el rango de la inversa, eso es el dominio de la función. Pero como repito, no todas las funciones tienen inversa, ¿no? No todas las funciones. Ahí viene una observación. Si f no es inyectiva, no existe función inversa. No existe función inversa. Ahí está precisamente una condición. Que para que una función sea, en realidad, para que una función posea inversa, debe ser biyectiva. Es decir, debe ser inyectiva y subyectiva. ¿Correcto? Un ratito, por favor. Ya, continuemos, chicos. Entonces les decía, ¿no? En realidad, para que una función... ¿Me escuchan? Hola. Hola, hola. Chicos, ya. Para que una función tenga inversa, es requisito que la función sea biyectiva. Biyectiva. Es decir, que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Pero, como les comentaba hace algunos instantes, en este nivel, las funciones con las que trabajamos ya son subyectivas o son sobreyectivas. Por eso es que ustedes van a encontrar realmente en los diferentes textos de este nivel que se dice, bueno, para que una función tenga inversa, solo es requisito que sea inyectiva, porque ya están asumiendo que la función es sobreyectiva. Pero si hablamos con el rigor de la matemática, es necesario, es requisito que para que una función tenga inversa, la función sea biyectiva, es decir, que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. ¿Ya? Bien. Y acá se cumple pues esta propiedad, ¿no? Si ya sabemos que f asterisco va a representar para nosotros la inversa, salvo que se diga lo contrario, es una notación bastante conocida, el f inversa, el f asterisco, la inversa, satisface las siguientes condiciones. La inversa de f evaluada en f de x es x. F evaluada en la inversa de f en y es y. Algo así como que la inversa de f con f se cancela y te queda x. F con la inversa se cancela y te queda y, ¿no?
Así como que simplificamos la cosa. Veamos un segundo ejemplo y con esto terminamos la teoría, chicos. Hay la función inversa de esta función. Una función que es una función, miren, cuadrática, pero bien saben ustedes, por lo que hemos visto la semana pasada, que la función cuadrática es tal que su gráfica es una parábola. Y yo rápidamente digo, bueno, si es una parábola, en este caso que se abre hacia arriba. Y si se abre hacia arriba, entonces, el profesor, un momentito, usted dijo que para que una función sea inyectiva, debo trazar rectas horizontales y esta debe cortar en un solo punto. Pero si es una parábola, yo rápidamente me pongo a pensar, si es una parábola que se ve hacia arriba, trazo una recta horizontal y esta recta corta en 2 puntos, entonces no sería inyectiva. Ah, pero alto, te están dando el dominio. No es en todo el dominio de la parábola, sino dice donde los x son solo mayores o iguales que 3. Ah, es otra cosa. Ahí tengo que centrar toda mi atención qué pasa con los x mayores o iguales. No es toda la parábola. No es toda la parábola. Solamente debo centrar mi estudio en los x que son mayores o iguales que 3. Entonces acá veamos, vamos a construir esto, la función cuadrática, igual a x cuadrado más 4x más 3, es la función que me dan, que lo arreglo, completo cuadrados, y me queda x más 2 todo al cuadrado primero, doble producto 4x más 4, más cuadrado al segundo, que es 4 menos 1, 3, ahí está, ¿no? Entonces, veamos lo siguiente, pues, ¿no? Como me dan el dominio, construir el rango. Miren, x es mayor o igual que 3. Ah, bueno, este es el dominio dado. Recuerden ustedes que cuando se da el dominio, a partir del dominio tengo que construir. No tengo otra alternativa. No tienes otra alternativa. Cuando te dan el dominio y quieres calcular el rango, a partir del dominio tienes que construir. Sumo 2, ahí está. Elevo al cuadrado, bueno. Resto 1, ahí está. Y me doy cuenta que en este caso el rango de la función vendría a ser el intervalo que va desde 24 hacia más infinito, de 24 a más infinito, que es mayor o igual que 24. ¿No es cierto? ¿Para qué me interesa eso? Fácil, pues, ¿por qué? Porque lo que dijimos en la teoría, el dominio de f se convierte en el rango de la inversa. Y el rango de f se convierte en el dominio de la inversa. Ten en cuenta eso. Lo dijimos acá en la diapositiva anterior. Acá, un ratito, por favor. Esta es. Esto. ¿Cómo calculas el dominio de la inversa? Hallando el rango de la función. Si tú hallas el rango de la función, ese es el dominio de la inversa. Y el dominio de la función es que se convierte en el rango de la inversa. Ten en cuenta eso. Entonces, por eso es que acá el dominio me lo dan, pues diciendo que trabaje solamente con los x mayores o iguales que 3. El dominio te lo dan. El dominio dado, entonces sería el rango de la inversa. Lo que tú tienes que hallar es el rango, pero como vuelvo a repetir, ya es un tema que lo hemos abordado la semana pasada. ¿Cómo hallamos el rango? A partir del dominio. Por eso es que empezamos diciendo que como x es mayor o igual que 3, por ahí empiezo, a partir del dominio que te ha dado, empiezo a construir el f de x. Ahora, ¿cuál es la regla práctica, chicos? Hoy en el punto número 2 ya vamos a encontrar la inversa. ¿Cuál es la regla práctica? Despejamos x en función de y, con bastante cuidado. Despejamos x en función de y. S menos 1, ojo, S menos 1, miren la expresión 1, en la expresión 1, pásalo al primer miembro de la igualdad, te queda i más 1, ¿no es cierto? S menos 1, pásalo para allá, te queda i más 1. Y como tiene raíz cuadrada, toma la raíz cuadrada, sería más menos la raíz cuadrada de i más 1. Como quiero despejar x, sería pues x es igual a menos 2, el 2 para allá, ¿correcto? Más menos la raíz cuadrada de i más 1. Recuerda que el i tiene que ser mayor o igual que 24. El i es lo que está arriba precisamente de la parte número 2. Hemos visto que el rango es mayor o igual que 24. Bien. Entonces, como x es mayor o igual que 3, ojo, decimos acá lo siguiente. X, en este caso viene a ser pues la raíz cuadrada de i más 1 menos 2. No puede ser realmente negativo porque los x por condición tienen que ser mayores o iguales que 3. Porque ahí hay dos situaciones por elegir, ¿no? Como hay un más menos, pues el más o el menos. Pero si tú le pones menos,
entonces los X saldrían negativos y no puede ser porque el problema dice que los X deben ser mayores o iguales que 3. ¿Ya? Mucho cuidado. Eso, a ver, estudiante, omite ese pequeño análisis. El X tiene que ser mayor o igual que 3. Entonces llegó el momento de tomar decisiones. ¿Es más o es menos? ¿Qué pasa si fuera menos? Me saldría negativo y no puede ser, pues, porque los X son mayores o iguales que 3. Entonces ahí es donde tomo decisiones. Debo tomar el signo más. Sería menos 2 más la raíz cuadrada o la raíz cuadrada menos 2. Ya, entonces ahí está. Despejamos X en función de ya está despejado ya. Ya está despejado. Ahora, ¿qué hacemos? El siguiente paso es cambiar el Y por X, nada más. Cambiamos el Y por el X y es el inverso. Finalmente intercambiamos X por Y o Y por X. Donde vea X, pondría Y. Donde vea Y, pondría X. Y es el inverso ya. Ahí lo que estás encontrando es el inverso. ¿Ya? Entonces, es el inverso, mira, la raíz cuadrada de X más 1 menos 2. ¿Y cuál es el dominio de esa inversa? El rango de F. ¿Cuál es el rango? Los mayores o iguales que 24. Ahí está. Desde 24 hacia más simple. Es el dominio de la inversa, que por cierto, ya lo había calculado en la parte número 1, es el rango de F. El rango, ten en cuenta eso, el rango de F viene a ser el dominio de la inversa. Bien, ahí terminamos la teoría, chicos. No sé si hay alguna pregunta, por favor, para empezar a trabajar la parte práctica. ¿Preguntas? Chicos, preguntas. Chicos, ¿me escuchan? Hola. Hola. A ver, por acá, ¿qué dicen los chicos? Todo bien, ya, correcto. Vamos entonces a la parte práctica, chicos. Vamos a la parte práctica, ¿eh? Vamos, acá está, a ver. Veamos, a ver, chicos. Dice ahí. Vamos, problema número 1. Dice, para evaluar la temperatura en cada instante T en horas de una cámara en donde se guardaron semillas de maíz, se realizaron registros de la temperatura en grados centígrados de dichas semillas en forma continua desde las 6 de la tarde de un día hasta las primeras 6 horas del día siguiente. O sea, se utilizaron 2 días, ¿ah? Ayer y hoy. Desde las 6 de la tarde de ayer hasta las 6 de la mañana de hoy, ¿no? Hay 2 días ahí. Considerando que F de T es la temperatura en grados centígrados o Celsius, en cada instante T que está dado en horas, registrada en la cámara, indica el valor de verdad, en este caso verdadero o falso, de las siguientes proposiciones. Ahí hay proposiciones, ¿eh? Lo cual hay que ir analizando, Acá está la gráfica. ¿eh? ¿Correcto? Y no es que, no lo entendamos como que el tiempo es negativo. No. Porque alguien podría decir, profesor, pero ¿cómo es eso? T está en horas, que hay menos 1 hora, menos 2 horas. A ver, ¿cómo lo entendemos eso? ¿Alguien me podría decir, por favor? La respuesta, un poco les comento, estará por acá en forma continua desde... Aquí encontramos la respuesta, chicos. ¿Cómo entendemos eso? El origen de coordenadas es la frontera entre el ayer y el hoy. El origen de coordenadas es la frontera entre el ayer y el hoy. Del origen hacia la derecha es hoy, del origen hacia la izquierda es ayer. ¿No es cierto?
Entonces ahí lo estamos entendiendo que desde las 6 de la tarde de ayer, ¿no? De las 6 de la tarde hasta, en este caso, bueno, acá continúa porque es constante, hasta las 6 de la mañana de hoy. Así hay que entenderlo. Eso es lo que nos quiere decir la gráfica. No es que sea menos 1 hora, menos 2 horas, pues no hay tiempo negativo, ¿no? Definitivamente. Entonces sería las 6 de la tarde. El menos 6 sería las 6 de la tarde de ayer. El menos 5 sería las 7 de la noche. El menos 4 sería las 8 de la noche. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Correcto? Así hay que entenderlo. Esa es la lectura, mejor dicho, que hay que entender. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Menos 6 para mí significa las 6 de la tarde. Menos 5 las 7 de la noche. Menos 4 las 8 de la noche. Menos 3 las 9 de la noche. Menos 2 las 10 de la noche. Menos 1 las 11 de la noche. Y el 0 ya coincide con la medianoche, ¿no? Ahí acaba el día de ayer y empieza el día de hoy. ¿Ya? Por favor, así hay que entenderlo. No se genere, digamos, una confusión ahí, cómo es eso de tiempo que está en horas negativas, sino que para utilizar realmente el sistema de coordenadas, ¿ya? El sistema de coordenadas. No puedo ponerle, pues, 6, 7, 8, porque peor confundiría eso, ¿no? Bien, hacia arriba no hay problema. Hacia arriba está dado precisamente la temperatura, ¿ya? Entonces, miren, vamos analizando proposición por proposición. Dice, primero, f, es la gráfica de la función, es una función decreciente en el intervalo menos 6, menos 2. ¿Qué dicen ustedes? En el intervalo menos 6, menos 2, ¿la función es decreciente? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes ahí, por favor? Observen. Vamos a ver por acá, hay respuestas. Vamos a ver ratito. Falso, 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 dice Leticia Marini, cielo, claro. Entre menos 6 y menos 2, al contrario, la función es creciente. Observen ustedes, va creciendo, ¿eh? Entre menos 6 y menos 2, la función es creciente. Falsa. La segunda, f es una función decreciente e inyectiva en el intervalo de menos 2 a 1, a ver, desde menos 2 hasta 1. A ver, vamos a ver acá, vamos a ampliar esto. Modo presentación. Entre menos 2, vamos con la segunda. Entre menos 2, miren acá, ven, entre menos 2 y 1, acá está 1. Esta es la gráfica, ¿ven? Esta parte de parábola que está por acá. La función será inyectiva, para empezar, porque me está preguntando ahí. ¿La función es decreciente e inyectiva? Falso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que para que una función sea inyectiva, al trazar rectas horizontales, estas deben cortar la gráfica en un solo punto. Trazo, ojo, trazo en rectas horizontales y deben cortar en un solo punto. No es así, ¿no? Ahí está. Trace una recta amarilla y corte en 2 puntos. No es inyectiva. Además, tampoco es decreciente, ¿no? Un tramo decrece y luego empieza a crecer. No es decreciente. Ni tampoco inyectiva, pues al trazar la gráfica con una recta horizontal se observa que corta en más de un punto. 3. F es una función constante e inyectiva en el intervalo de 1 a 5. A ver, de 1 a 5, observen a este. ¿Es constante o no? Para empezar, vamos por partes. ¿Es constante? De 1 a 5. Vamos por partes, ¿eh? ¿Es constante? Pregunto. Sí es constante, ¿no? Entre 1 y 5 sí es constante. ¿Pero es inyectiva? ¿Y es constante? Sí lo es. Nadie discute eso. Es constante. Pero no es inyectiva, pues. Porque si tú trazas una recta horizontal, corta en infinitos puntos, pues. ¿No es cierto? Ahí está. No es inyectiva, pues. Porque cuando tú trazas una recta ahí, corta en infinitos puntos. Entonces no es inyectiva. Y la 6 dice, F no tiene inversa en el intervalo menos 6, 0. En el intervalo menos 6, 0, no tiene inversa. ¿Por qué? Porque no es inyectiva, pues. Ojo, desde menos 6 hasta 0, esta es la gráfica, mira. Viene por acá y luego cae por acá.
Cuando tú trazas una recta horizontal, corta la gráfica en 2 puntos. Corta a la gráfica en 2 puntos, por lo tanto no es inyectiva. ¿Y qué habíamos dicho? Si no es inyectiva, no tiene inversa. Entonces, en este caso, la respuesta la encontramos en la alternativa A. La primera proposición es falsa, la segunda también es falsa, la tercera también es falsa y la tercera sí es verdadera. F no tiene inversa. No tiene inversa, ¿por qué? Porque no es inyectiva. ¿Y eso cómo lo aseguras? Porque si trazas una recta horizontal, esta recta corta en 2 puntos. Bien. La respuesta la encontramos entonces en la alternativa A. ¿Preguntas con respecto a este problemita, por favor, chicos? No hay dudas. Vamos al problema número 2, entonces, Miren, en el problema 2 me dicen, si f es una función inyectiva, de modo que, ahí tenemos dos imágenes son iguales, f de esa expresión es igual a f de esta otra expresión, donde x está entre b menos 1 y a. ¿Ya? ¿Cuál es el rango de la función g de x? Una función logarítmica de un base un medio. Miren, tengan en cuenta eso. Bueno, acá se trata de ya en realidad a y b. Porque si yo encuentro los valores de A y B, que eso lo vamos a rescatar precisamente del hecho de que la función es inyectiva, aplicando la definición, obviamente, entonces ahí voy a encontrar el dominio, pues, porque ya tengo A y B, entonces ya sabemos cómo varía X. X me está diciendo que varía entre B menos 1 y A. Se entiende que debo calcular A y B. Vamos tras ese propósito, a ver. Vamos, primero. Digo acá, como f es una función inyectiva, bueno, no lo digo yo, lo hizo el problema en su primera línea, precisamente. ¿Qué decía? A ver, recordemos, hagamos memoria. Cuando una función es inyectiva, la teoría dice que cuando dos imágenes son iguales, entonces sus preimágenes tienen que ser iguales. Esa es la definición de inyectividad. Entonces, decimos acá, pues, si por condición f de a cuadrado menos b cuadrado menos 4b más 2 es igual a f de menos 2, menos 2b, menos 2b cuadrado, menos 3, más 4a. Ajá. Esas funciones son iguales, miren, Esas funciones son iguales. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí realmente, chicos? Si yo tengo dos funciones iguales, dos imágenes iguales, entonces sus preimágenes tienen que ser iguales. Entonces, sus preimágenes deben ser iguales. Miren ahí. A cuadrado menos b cuadrado menos 4b más 2 es igual a menos 2b menos 2b cuadrado más menos 3 más 4a. Si dos imágenes son iguales, entonces sus preimágenes también son iguales. Ajá. Bien. Entonces ya resuelvo acá una cuestión bastante algebraica. Tendríamos acá lo siguiente, miren, tratando de resolver esto. Paso todo al primer miembro de la igualdad, ojo, y arreglo, trato de el 4a pasa como menos 4a, luego, ¿qué más tendríamos ahí? El menos 2b cuadrado pasa al primer miembro de la igualdad, te queda b cuadrado, y si hago operaciones algebraicas, chicos, y completo cuadrados. Ese 5 lo describo así como 4 más 1, lo redoblo. Los tres primeros términos son el desarrollo del cuadrado de un binomio, a menos 2 al cuadrado. Y los tres últimos sumados es también el desarrollo de b menos 1 al cuadrado. Ahí está, B. A menos 2 al cuadrado más b menos 1 al cuadrado. Por propiedad de números reales, que es lo que vimos en la semana número 2 o 3, se entiende que se desprende que a es igual a 2 y b es igual a 1, definitivamente, ¿no? A es igual a 2 y b es igual a 1. Ya encontramos los valores de a y de b. Es lo que nosotros queríamos. Entonces, ahora sí, ya tenemos la función con su respectivo dominio. Miren, el g de x, esta función de la cual me piden ya el rango, es el logaritmo de x cuadrado más 4 en base a un medio, en base a 0,5 es un medio, y el dominio me lo dan ahí, mira. B vale 1, menos 1, 0. El otro extremo del intervalo sería 2. Ahí está, eso es lo que yo quería, mira. Eso es lo que yo quería. Entonces ya tenemos la función y tenemos su dominio. Me piden el rango, eso yo lo vengo repitiendo hasta el cansancio. ¿Qué hacemos cuando me piden el rango? Me da la función y su dominio. Entonces, a partir del dominio,
hay que empezar a construir. Eso está clarísimo. Eso que quede claro. Cuando nos piden el rango de una función, pero se nos da el dominio, ahí no tienes otra alternativa que a partir del dominio empezar a construir el g de x, la función para ir al rango. Calculando el rango en la segunda columna, miren. Partimos del dominio. Eso está claro. Partimos del dominio. No tienes otra alternativa ahí. X está entre 0 y 2. Entonces, a partir de ahí empezamos a construir el igual al cuadrado. Entre 0 y 4. Ahí está. El igual al cuadrado simplemente. Súmale 4. Súmale 4 sería entre 4 y 8. Ahí está. Ahora tómale el logaritmo en base a un medio. Alto. Alto. Ahí está precisamente. Voy a aplicar la función logarítmica en base a un medio. Un medio está entre 0 y 1. ¿Qué dijo el profesor? Cuando la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. Ten en cuenta eso. Ten en cuenta eso. Aquí viene precisamente el detalle. Voy a aplicar logaritmo en base a un medio, pero un medio es un número que está entre 0 y 1. Y por teoría, cuando la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. Ya. Si la función es decreciente, la desigualdad debe cambiar. Mucho cuidado ahí. Miren. Ahí está el comentario, ¿no? La recomendación. Ahí va a cambiar. Acá mejor lo voy a poner con rojo para que se pueda ver esto. Ojalá que lo pueda. No, así que eso es. Esto de acá, voy a resaltarlo aquí para que pueda ver que se ha cambiado la desigualdad. Se ha cambiado. ¿Y por qué cambió? ¿Por qué? ¿Por qué cambió? Porque la base está entre 0 y 1. Un medio está entre 0 y 1, pues, ¿no? Y voy a hacer con otro color cambio la desigualdad, mira. Logaritmo de 4 en base a un medio, mayor o igual que el logaritmo de x cuadrado más 4 en base a un medio, mayor que el logaritmo de 8 en base a un medio. Cambió. ¿Por qué cambió, profesor? Una vez más, porque la base, acá está la recomendación, mira, si la base está entre 0 y 1, la desigualdad cambia, mira, cambia. Eso es lo que estoy aplicando ahí, ¿ah? Ya lo demás ya son operaciones, pues. Recuerda que el logaritmo, solamente voy a comentar por acá nada más, porque no está ahí. No está ahí, pero lo voy a comentar acá un ratito. Una chiquitita nada más. El logaritmo de... ¿Dónde estaba esto por acá? A ver. Este es el logaritmo en base a un medio. Pero un medio, ¿cuánto es? 2 a la menos 1, ¿no es cierto? 2 elevado a la menos 1. ¿De quién? De 4. Pero 4, ¿cuánto es? 2 al cuadrado. 2 elevado al cuadrado. Esto es lo que estoy aplicando acá, chicos, ¿eh? Por propiedad, la generalización de sombrero. ¿Qué sale esto? Los exponentes salían y acá formaba el exponente 2 y acá sería menos 1. Logaritmo, un ratito, logaritmo de 2 en 2. Así te quedaría, ¿no es cierto? Por propiedad del logaritmo. Un ratito, tapando la gente vendedora. Ya está, chicos, ahí. ¿Pueden ver ahí? Todo lo que está con azul, sino que ahí no se hace pues, paso a paso realmente, ¿no? Ahí no se hace paso a paso, si no, no alcanza la diapositiva.
Ahí lo que yo decía, ¿no? Logaritmo de 4 en base 0,5. ¿Cómo lo escribo 4? 2 al cuadrado. Y 0,5, un medio, pero un medio es 2 a la menos 1. Y es ahí donde aplico la propiedad del logaritmo. El exponente de 2, en este caso es 2 y menos 1, bajan. Es una propiedad que yo le llamo la propiedad de la generalización del sombrero. ¿Ya? Y en los exponentes, tanto del número como de la base, pasan a formar un cociente. 2 entre menos 1. Logaritmo de 2 en base 2, sabemos que el logaritmo de un número en su propia base es 1. Menos 2 por 1, menos 2. Es lo que aparece por acá. Ese que está con azul es menos 2. Y en cada uno, acá en el tercer miembro de esta igualdad, el logaritmo de 8 también, ¿cómo lo es 8? Como 2 al cubo. Un medio es 2 a la menos 1. Ahí sale menos 3. Solamente explico arriba el menos 2 para que ustedes se den cuenta cómo salió ese menos 2. ¿De dónde salió el menos 2? Ahí está explicadito, paso a paso. Lo mismo para el otro extremo, que es el logaritmo de 8 en base 0,5. La misma idea, sino que 8 lo escribes como 2 al cubo. Bueno, lo que está en el centro es g de x. Es g de x. ¿No es cierto? Entonces estamos diciendo que menos 2 es mayor o igual que g de x, mayor o igual que g de x, pero menor o igual que menos, g de x es mayor que menos 3, pero menor o igual que menos 2. G de x que está en el centro, G de x que está en el centro, es mayor que menos 3, pero menor o igual que menos 2. Escribiéndolo como intervalo entre menos 3 abierto y menos 2 cerrado. Es el rango de G. Es lo que te están pidiendo realmente, ¿no? La respuesta la encontramos precisamente en la alternativa B. Como repito, arriba se ha detallado precisamente de dónde sale ese menos 2 azul que está por acá, ¿no? Ya con las propiedades que ya les he mencionado. Vamos al problema número 3, si antes no hay ninguna pregunta. El problema 3 dice lo siguiente, miren chicos. Sea f una función biyectiva y creciente. Miren, una función biyectiva y creciente. Definida por f de x igual, bueno, es una función cuadrática, x cuadrado menos 8x más 17, hay el rango de su función inversa. Ahora, si es biyectiva, tiene inversa, de arranque. ¿No es cierto? Ahora, el rango de la función inversa, ¿por quién viene dado? Por el dominio de la función. Eso lo sabemos por teoría, ¿no es cierto? Miren lo que te piden, el rango de la inversa es el dominio de la función. O sea, lo que te están pidiendo es A y B, en buena cuenta. Tienen que estar A y B y se acabó el problema. Entonces veamos. La función está definida así. La función va del intervalo A, B al intervalo 1,10. Ese es dato. ¿Ya? F de x está definida así, x cuadrado menos 8x más 17, completando cuadrados, ¿no es cierto? 17 le escribes como 16 más 1. Entonces, x cuadrado menos 8x más 16 es menos x menos 4 todo al cuadrado más 1. Completo cuadrados. Es una tarea bastante sencilla realmente, ¿no? Realmente ahí el 17 le escribo como 16 más 1. Bueno, lo escribes así de esta forma. X menos 4 elevado al cuadrado más 1. F es biyectiva, por dato. F es biyectiva. Por lo tanto, el rango de la función es el intervalo 1,10. Ahí lo hice, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque es biyectiva, y si biyectiva, entonces porque es inyectiva y sobreyectiva. Que sea sobreyectiva, ¿qué significa? Muy bien. Si es sobreyectiva, el rango es el conjunto de llegada. El rango de la función es el conjunto de llegada. ¿Cuál es el conjunto de llegada? El intervalo 1,10. Esa es definición. ¿Por qué? Porque la función es biyectiva. ¿Qué significa eso? Que es inyectiva y sobreyectiva o subyectiva. Si es subyectiva, el rango es el conjunto de llegada. El rango es el conjunto de llegada. Por eso que pongo el rango es el intervalo 1,10. Porque ahí me dicen que el conjunto de llegada es 1,10. Bien. 1. Ahora, pero la función es creciente. Ahí a mí me da la teoría. Si es creciente, entonces, y el dominio es A, B, el rango sería f de A, f de B. Eso es porque es creciente, respeta poco el orden, ¿no? Pero si hubiera decreciente, se invierte, pues. Si hubiera sido por datos decreciente, se hubiera invertido. El rango sería f de B, f de A. Se invierte. Pero no, f es creciente, dice. F es creciente. Entonces, el rango
Sería f de a, f de b. Respeta el orden. Entonces, ahí que concluimos que f de a es 1 y que f de b es 10, pues. ¿Cierto? 2. De 1 y 2 se tiene que f de a, f de b es el intervalo 1,10. Es decir, f de a es 1 y f de b es 10. Claro, comparando. Simplemente, ¿no? Vayamos a ver esto. Como la función ya está definida, está arreglada, es más, ¿quién es f de a? F de a sería, pues, a menos 4 todo al cuadrado más 1 y es igual a 1. F de a. F de a lo reemplaza y en lugar de aquí pongo a, sería a menos 4 todo al cuadrado más 1 igual a 1. Ahí está. F de a es a menos 4 al cuadrado más 1 y este es igual a 1, porque así lo dicen, ¿no? F de a es igual a 1. Bueno, ahí sale que a vale 4, me parece, ¿no? A vale 4. Pasando, resolviendo esto, paso para allá y me quedé que a menos 4 al cuadrado es 0, por lo tanto a tiene que ser 4. Ya tengo el valor de a. Ahora, por otro lado, f de b 10, reemplazo, en lugar de x voy a poner 10, ¿ah? F de b, en lugar de x pongo b, sería b menos 4 al cuadrado más 1, y este es igual a 10 porque f de b es 10. Paso para allá, te queda 3, perdón, 9, 10 menos 1, 9. Entonces b menos 4 es 3 o b menos 4 es menos 3. Tomas un valor, nada más, el valor adecuado, b vale 7. 7 menos 4, 3 al cuadrado, 9 más 1, 10. El otro valor no cumple, pues definitivamente, ¿no? A es 4 y B es 7. Entonces, ¿qué estaba formando A y B? El dominio de la función. El dominio de la función es el intervalo A, B, que en este caso es 4,7. Pero el dominio de la función, por teoría, sabemos que es el rango de la inversa. Así es. El dominio de la función es el rango de la inversa. Y la inversa existe. ¿Por qué? Como dice bien claro ahí. Porque ¿cómo sabemos, cómo garantizamos que la inversa existe? Porque es biyectiva, pues. Ya te dije bien claro, ¿no? Si una función es biyectiva, entonces tiene o posee inversa. No necesitas calcularlo en este caso. Si tú manejas teoría, no necesitas calcular, te das cuenta. Porque te piden el rango de la inversa. Ah, yo sé que el rango de la inversa es el dominio de la función dada. Como ya tengo el dominio de la función dada, ahí está la respuesta. Ya no tenía necesidad ni siquiera de calcular el inverso. Puede hacerlo, sí, pero vas a perder tiempo, definitivamente, ¿no? No es necesario. Desde acá hay dos aspectos importantes en este problema, ¿no? Primero, sacar provecho de que es una función biyectiva. ¿Qué significa eso? Que es inyectiva y sobreyectiva. Vamos sacando provecho, es más, de que es sobreyectiva. ¿Qué pasa si una función es sobreyectiva? El rango es todo el conjunto de llegada. El rango es todo el conjunto de llegada, es decir, el rango es el intervalo 1,10. ¿No? Ahí está. Ahora, que sea creciente. Ah, ya, que respeta, pues, si el dominio es A, B, el rango será f de A, f de B. ¿Cierto? Ya está. Es un problema muy interesante. Tiene bastantes cosas. No es difícil. Es sencillito, pero si manejamos bien la teoría. La respuesta entonces la encontramos en la alternativa A. O C, perdón, C, 4,7. ¿Preguntas con respecto a este problema, chicos? Chicos. ¿Preguntas, muchachos? Chicos. A ver, están muy calladitos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los muchachos? Ok, ya vamos, entonces todo claro. Yo estaba un poco preocupado. A ver, vamos por acá. Entonces estamos en el problema 3. Vayamos al problema número 4. Acá está el problema 4. Problema número 4, chicos. Dice, sea f una función definida por, ahí está la definición de la función, 3 menos 2 veces el logaritmo de 2 menos x en base 3. Es una función logarítmica. Determine la regla de correspondencia de la función inversa de f. Hay que hallar la inversa de esa función.
hay que hallar o debemos hallar la inversa de esa función. Ya sabemos que el rango de esa función f viene a ser el dominio de la inversa. Y la regla práctica que nosotros hemos dado, ¿no? Despejamos x en términos de y y luego cambiamos. Y por x, y ahí está la regla de correspondencia de la inversa. Acá tenemos la función. Y igual a 3 menos 2 veces el logaritmo de 2 menos x en base a 3. Esa es la función. Esa es la función. Entonces, decimos, nosotros sabemos que para que esa función esté bien definida, el número 2 menos x debe ser mayor que 0. 2 menos x, que es el llamado número. ¿Te acuerdas cuando hablamos de logaritmo? La base tiene que ser mayor que 0. La base diferente de 1. Y el número mayor que 0. Ya, el 2 menos x es el número. Esto tiene que ser mayor que 0. Bien, es el dominio en todo caso. El dominio, en este caso, serían los 2 mayor que x o x menor que 2, como quería llamarles. Si x es menor que 2, sería pues de menos de un dígito hasta 2. Todos los menores que 2, todos los que están a la izquierda de 2. Es el dominio de la función. En buena cuenta sería el rango del inverso. Bien. Y tenemos precisamente, ojo, que es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque cuando trazo una recta horizontal, corta la gráfica en un solo punto. Es inyectiva, como repito. Y el rango, es la gráfica, y el rango de la función son todos los reales. El rango de la función son todos los reales. Ya sabemos que el rango lo identificamos proyectando la gráfica con respecto al eje Y, como que lo aplastamos con respecto al eje Y. Bueno, tendríamos entonces lo siguiente, vamos a calcular la inversa. Regla, hay que despejar X en términos de Y. Vamos a hacer ese proceso. Tenemos que, ese es el dato, ¿no? Y igual a 3 menos 2 veces el logaritmo de 2 menos x en base a 3. Bueno, haciendo una transposición, ese menos 2 logaritmo pasarlo al primer lado, el y pasarlo al segundo lado, te queda 3 menos y sobre 2. 2 menos x, por definición del logaritmo, 2 menos x es igual a 3 elevado a 3 menos y sobre 2. Despejo x. X va a ser igual a 2 menos 3 elevado a la 3 menos y sobre 2. ¿Está bien? Ahora tenemos que la inversa simplemente la encuentro intercambiando. Donde vea y, pongo x. Donde vea x, pongo y. Y es el inverso. Y sería igual a 2 menos 3 elevado a la 3 menos x todo sobre 2. X como el rango. Ya lo habíamos calculado en la columna 1. El rango son todos los reales. El dominio de la inversa serían todos los reales. ¿No? Porque recuerda esto, pues. El dominio de f viene a ser el rango del inverso. Y el rango de f es el dominio de la inversa. Como ya en la columna 1 habías encontrado que el rango de la función son todos los reales, entonces el dominio de la inversa serían todos los reales. Solamente te estaba faltando calcular la regla de correspondencia, pero como a reglas por ejemplo le hemos dado una secuencia lógica de pasos que debes seguir, primero despejas X en función de Y. Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Aplicar pues correctamente las operaciones en el afán de despejar X en términos de Y. Una vez que tienes despejado X en función de Y, ya reemplazas o intercambias, como decía por ahí, ¿no? En lugar de Y le ponemos X y en lugar de X le ponemos Y. Y ahí tienes la inversa. Ya está. La inversa en este caso viene dado por 2 menos 3 elevado a la 3 menos X todo sobre 2, donde el dominio serían todos los reales, tomando en cuenta que el rango era el rango de la función. La respuesta la encontramos en la alternativa A, como pueden ver ustedes ahí, chicos.
Vamos entonces al problema número 5, ¿eh? Si antes no hay ninguna pregunta, por favor. Vamos al problema número 5, miren chicos, ¿eh? Dice, un científico observa en un experimento que la masa de un compuesto químico en un medio adecuado se reduce a la mitad cada 2 horas. Cada 2 horas que transcurre, en este caso, la masa se va reduciendo a la mitad. La masa de ese compuesto químico, ¿no? Si el científico colocó inicialmente 1000 gramos de dicho compuesto en un recipiente, ¿cuántas horas han transcurrido desde el inicio del experimento? Si ahora quedan 25 gramos del compuesto en el recipiente. Bueno, veamos ahora, vamos a determinar el modelo. Miren acá, para eso voy a darme una tablita acá. Según lo que dice el enunciado del problema, ¿qué pasa cuando van transcurriendo de 2 en 2 horas? La cantidad o la masa de ese compuesto químico se va reduciendo a la mitad. Eso es lo que dice textualmente el problema, ¿no? Entonces, decimos acá lo siguiente. Pues, si el científico colocó inicialmente 1000 gramos, ya, 1000 gramos, es lo que, un instante cero, ahorita, siendo, digamos, vamos para redondear, siendo las 10 de la mañana, ahorita tenemos 1000 gramos. A las 12, han pasado 2 horas, ya se redujo a la mitad. 2 horas después, es la mitad de 1500. Miren, ¿ah? La mitad de 1500. 2 horas después, a las 2 de la tarde, 2 horas después, o 4 horas después, sería la mitad de 500. Un medio de 1000. Un medio de 1000. 250. 2 horas más. 2 horas más, sería pues la mitad de 250, sería 125. Un medio de 1000. Ahí está. Un medio de 1000. 125. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Así es sucesivamente. Entonces acá yo ya me doy una idea de que esto se va a generar así, ¿no es cierto? Miren, para poder encontrar una regla de formación, es un medio elevado a la ¿cuánto? A la t medios. 2 entre 2, 1. Te quería, en el caso cuando t vale 2, ¿ah? Cuando t vale 2, el exponente sería 2 entre 2, 1, te queda un medio nada más. Cuando el tiempo vale 4, 4 horas sería 4 entre 2, 2, sería un medio al cuadrado, sería 2 veces un medio por un medio, ahí está bien. Un medio, cuando t vale 4 es un medio por un medio. ¿Por qué? Porque si yo divido t abajo, t igual a 4 entre 2, 2, sería un medio al cuadrado, es un medio por un medio. Si t vale 6, sería, abajo en la formulita, sería 6 entre 2, 3, un medio por un medio por un medio. Está bien, ¿no? Hay lógica, funciona entonces esa formulita que está abajo y que le hemos desprendido precisamente de las condiciones que da el problema. 2 horas más sería pues 8, ¿no? 2, 4, 6, 8. Entonces sería pues un medio de un medio de un medio de un medio de 1000. Y en ese caso sería pues un medio elevado a la 8, un medio elevado a la cuarta. Ya está. Bueno, ya me di cuenta de esa formulita. Entonces, la masa del compuesto químico realmente va a quedar definida de la siguiente manera. Un medio lo puedo escribir como 2 a la menos 1. Aplicando teoría exponentes, un medio es 2 a la menos 1. 2 a la menos 1 elevado a la t medio sería 2 elevado a la menos t medio. Potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Multiplicado por 1000, ¿no? O sea, en lugar de escribir un medio, escribo como 2 a la menos 1. Y ese 2 a la menos 1 elevado a la t medio sería 2 elevado a la menos t medio. Ya trabajando con teoría de exponentes, chicos. Tengo la fórmula ahí. Ya tengo la fórmula. Ahora sí vamos con lo que me piden el problema. Dice, ¿cuántas horas han transcurrido? Hallamos un t', un t asterisco, como lo han puesto ahí, para que se quede con 25 gramos del compuesto. O sea que hay que hallar t' cuando la cantidad de la masa es de 25 gramos. Hallemos t'.
En este caso sería 25 es la cantidad y esto va a ser igual a 2 elevado a la menos t asterisco sobre 2 multiplicado por 1000. De la formulita que está arriba. Simplemente en lugar de cantidad le pongo 25, pues la masa, ¿no es cierto? Y lo que queremos encontrar es t asterisco. ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir para que quede precisamente 25 gramos del compuesto? Bueno, ya resolver eso, pues ese 1000 lo bajo a dividir, 25 entre 1000. Y para efectos de bajar eso, le aplico logaritmo en base 2. Ustedes saben que cuando la variable está en el exponente, para bajarlo le aplico logaritmo. Y un logaritmo en cualquier base, pero en este caso me conviene aplicar logaritmo en base 2. Logaritmo en base 2. Porque cuando baja en el segundo miembro de la igualdad, por la propiedad del sombrero, ahí te queda el logaritmo de 2 en base 2 y eso es 1. Logaritmo de un número en su propia base es 1. Entonces, en realidad, pues, tomar logaritmo en cualquier base, ¿no? Pero uno tiene que buscar la base ideal, pues, la base que te ayude a solucionar el problema. Bueno, entonces acá sería logaritmo de 0,025 en base 2 es igual a, ahí aplica sombrero, ya, aplicando propiedades, S menos T asterisco sobre 2 baja como sombrero y el logaritmo de 2 en base 2 es 1, ya. S2 o S menos 2 pásalo a multiplicar y te queda que el T asterisco es menos 2 veces logaritmo de 0,025 en base 2. Ese es el tiempo que deberá transcurrir para que la masa del compuesto químico se reduzca a 25 gramos. La respuesta la encontramos en este caso en la alternativa B. Bien, vamos entonces al problema número 6, chicos. Dice, a ver, el gerente de una empresa textil observa que la utilidad de dicha empresa creció M% anualmente entre los años 2014 y 2019. Y además dispone de la siguiente información. Al final del 2014, la utilidad fue de 200.000 soles. Y al final del 2019 fue de 497.664. No sé si realmente, porque me enviaron un WhatsApp diciendo que había que hacer ciertas modificaciones. No sé si en este problema me parece que sí, porque está con rojo. No sé, ¿esta es la información que ustedes tienen en su cuadernillo, por favor? Si no la tuvieran, hay que tomar en cuenta esto, por favor, ¿no? Porque el jefe de curso envía una corrección, pero creo que es en este problema. Así es que tomen en consideración esto que está en la diapositiva que estoy compartiendo. Entonces, al final de 2014, la utilidad fue de 200.000 y al final del 2019, la utilidad fue de 497.664. Si la utilidad continúa creciendo a la misma razón, ¿cuántos años estima el gerente de modo que la empresa tenga una utilidad de 890.750 a partir del 2014? Considere esta información. Considere esta información. Bueno, vamos a primero determinar el modelo, ¿no? Como la empresa creció M% anual, entonces, después de T años, desde el 2014, porque ahí empieza todo, el valor de la utilidad es T igual a 0, porque ahí está empezando, pues, ¿no es cierto? En ese instante de que empieza, la utilidad es 0, pues. El valor de la utilidad es precisamente de esta manera, ¿no? 2.000, cuando T vale 0, ahí está marcando, mira, cuando T vale 0 es 200.000, ¿no? Porque al final del 2014, la utilidad fue de 200.000. Entonces, si T vale 0, tú reemplazas en la formulita, todo ese paréntesis a la 0 te queda 1, y 1 por 200.000 te queda 200.000. Coincide precisamente con lo que dice el problema, ¿no? Que al final de ese año, 2014, al final del año 2014, entonces la utilidad fue de 200.000 soles. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque dice en la parte final, a partir del 2014. Por eso estoy considerando en ese año T igual a 0, ¿no?
a partir del 2014. A partir de ahí empieza. Al final del 2019, también me da información, al final del 2019, del 2014, ahí estoy iniciando, al 2019 serían 5 años, como te vale 5. ¿Cuál fue la utilidad? Ahí también te la 497,000. Bueno, esta U de 5 va a ser igual, reemplazando, por favor, sería 200,000 por ese paréntesis elevado a la 5, porque estamos hablando ya de, perdón, del 2019. Han transcurrido 5 años, ¿no? Han transcurrido 5 años. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Cuánto fue la utilidad? 497,664. Bueno, divido, hago algunas cuentas por acá, y me quedaría entonces que 1 más m sobre 100 es igual a 1,2. Básicamente ahí hay que dividir, como pueden ver ahí, ese 200,000 baja a dividir y tomo raíz quinta. Ya con ayuda de una calculadora, obviamente, ¿no? Ese 1 pasa a restar y me quedaría entonces 0,2. M sobre 100 es 0,2. Paso a multiplicar el 100 y me queda que M es el 20%. M me representa el 20%. Ahora bien, como ya tengo M, simplemente reemplazo en la fórmula. ¿Cómo me va a quedar? La utilidad vendría representada o modelada por 200,000, paréntesis, como M vale 20, 20 entre 100 más 1, haciendo las cuentas respectivas, me queda 1,2 elevado a la T. Es la formulita precisamente que nos va a representar la utilidad. Ahora, lo que nos piden, ¿qué cosa es? ¿Cuántos años estima el gerente de modo que la empresa tenga una utilidad de tal cantidad? O sea, ¿cuántos años deberán transcurrir? Obviamente que a partir del 2014 es el año referencial, de ahí empieza todo. ¿Cuántos años deberán transcurrir a YT, en este caso T asterisco lo estoy poniendo, para que la utilidad sea de 890,750? Ya está. Buscamos T igual a T asterisco, tal que la utilidad sea de 890,750. Simplemente reemplazo, pues, ¿no? En la formulita que ya está dada, ¿no? 200,000 multiplicado por 1,2 elevado a la T asterisco, y esto es igual a 890,750. Divido 200,000, lo bajo a dividir, me queda 4,45375. Aplico logaritmo, en este caso natural, porque para aprovechar los datos que me da ahí, ¿miren? Para aprovechar los datos que me da, aplico logaritmo natural en ambos lados. Logaritmo natural o logaritmo neperiano, ¿no? En realidad puedes aplicar cualquier tipo de logaritmo, pero lo que trato de aprovechar son los datos que me da el problema ahí. Aplicando el logaritmo natural, ¿qué nos quedaría? El logaritmo natural de 1,2 elevado a la T asterisco y es igual al logaritmo natural de 4,45375. Que por otro lo tenemos. En el primer miembro de igualdad aplica sombrero. Aplica sombrero. El T asterisco baja, ¿no es cierto? El logaritmo de 1,2 lo tienes 0,18 y el logaritmo de 4,4536,5 lo tienes que es 1,49. Reemplazando acá, te quedaría que T asterisco va a ser igual a eso. Con la información que tienes es 1,49 entre 0,18 es 8,27, que aproximadamente es 9, ¿no? ¿Cuántos años estima el gerente de modo que la empresa tenga una utilidad de 890,750? Aproximadamente de 9 años, ¿no? Una aproximación en realidad, por la forma como se ha estimado el problema. Preguntas con respecto a este problema, chicos, ¿eh? Vamos por acá. La forma de utilidad es precisamente porque es de un crecimiento realmente, ¿no? Como hablamos que la utilidad de dicha empresa creció M% anual,
¿no es cierto? Y la utilidad en el 2014 fue de 200.000. Entonces, en este caso, en este tipo de crecimiento, este es el, digamos, el C sub 0, es la cantidad inicial. Y como habla de un crecimiento anual, ya este factor es conocido, que es, en términos de porcentaje, es 1 más m sobre 100 elevado a la t. Entonces, acá lo único que varía en este caso es este factor, que es el 200.000, que para otros casos representaría pues el C sub 0, la cantidad inicial. Pero como estamos hablando que la utilidad en el 2014, cuando t vale 0, porque estamos a partir del 2014, es 200.000, pues ahí ya yo de frente he puesto 200.000. En realidad acá sería C sub 0, para hacer un paso más, ¿no? La utilidad, precisamente como el crecimiento está dado de esta manera, es C sub 0 multiplicado por 1 más m sobre 100, todo eso elevado a m es la tasa de crecimiento, que está dado en términos porcentuales, ¿no? Pues dice, creció m% anual. Tiene que ver también con el tema este de cuando ustedes hablan en curso de aritmética, interés compuesto, interés simple y todo lo demás, ¿no? Hablan de un crecimiento. Entonces acá lo único que varía es, digamos, esta parte que está sombreada, que es precisamente la cantidad inicial. ¿No? Bien, a ver. Por acá hay otra pregunta de repente. Ah, ok, gracias. 8.1 se aproxima a solo 8. Sí, pero, a ver, vamos a ver. 8.27. A ver, ¿cómo lo están considerando? Lo están considerando hacia... Porque ya pasó los 8 años, ¿no? Ahí lo están considerando. En realidad ahí habría una controversia, porque si lo queremos trabajar así, siempre se aproxima en este tipo de problemas hacia el entero inmediato superior. Porque está trabajando, ya pasó los 8 años, ¿cierto? Ya pasó los 8 años. Entonces estamos trabajando con una aproximación de 9 años. Pues le ponen ahí una aproximación de 9 años. Esa es la lógica que están empleando ahí realmente, ¿no? Por eso es que hay, en cierta forma, hay un poco de controversia con respecto a este tipo de problemas, porque matemáticamente para que una aproximación en el sentido matemático tenga sentido, debería ser mayor que 0.5, ¿no? Si fuera 8,57, ahí sí sería, digamos, en términos matemáticos, digamos, está más próximo a 9. Pero acá lo toman en el sentido de que, como ya pasó 8, entonces ya está próximo digamos, a los 9 años. Esa es la lógica que están empleando acá, chicos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, por favor? A ver, por acá, gracias. Muy bien, Marina. Vamos a ver el problema número 7. A ver, ¿qué dice el problema 7? ¿Qué nos dice el problema 7? Cuando KICKSAY toma el antibiótico XD de 500 miligramos, dicho medicamento recorre la corriente sanguínea y al pasar por el hígado y los riñones se metaboliza y aproximadamente el 40% del medicamento es eliminado por el organismo cada hora. Pierde el 40%, ¿no? Se pierde el 40%. Determine luego de cuántas horas KICKSAY tendría 108 miligramos del antibiótico en su organismo. Ya. Bueno, ahí están las alternativas y veamos acá. CDT es la cantidad del medicamento en el cuerpo luego de T horas, ¿no? Porque ahí, según lo que he leído, ingiere el medicamento, pero parte del, o gran porcentaje, no gran porcentaje, no, parte del porcentaje de eso se elimina. Ahí está, bien. Se elimina el 40%, claro, él lo dice, ¿no? Y al pasar por el hígado, la orina se metaboliza y aproximadamente el 40% del medicamento es eliminado, se va. ¿Con qué te quedas? Con el 60%, ¿no es cierto? Porque ahí viene, en la segunda línea dice, y al pasar por el hígado y los riñones se metaboliza y aproximadamente el 40%, ahí lo está redondeando, obviamente, ¿no? Está considerando como que dice el 40%, es aproximadamente. Elimina el 40%. Entonces, si está eliminado el 40%, se queda con 60% del medicamento.
Eso, con ese porcentaje se queda. ¿Ya? Así que el modelo matemático está dado precisamente por, ojo, ahí nuevamente, ¿no? El 500 está representando la cantidad inicial. En realidad ahí sería un C sub 0. Tendríamos que empezar, como ya sabemos que esa es la cantidad inicial, lo que en el problema anterior eran 200.000, ahora es 500. En este caso, multiplicado por el porcentaje, que es lo que queda. ¿Cuánto queda? El 60%. En este caso sería, pues, 60% sería 0,6, 0,60, elevado a la t. Eso me está representando precisamente el modelo matemático, que me va a calcular la cantidad, en este caso, de medicamento en el cuerpo, a través del tiempo. Ya está considerando acá lo que queda en el organismo. No, ya lo que se desechó ya no sirve. ¿No es cierto? Pues ya me di cuenta que el 40% se va, solamente me quedo con el 60%. Entonces, conforme va transcurriendo las horas, ¿no?, la cantidad precisamente va a quedar dada por 500 multiplicado por 0,60 elevado a la t. Ahora, determine luego de cuántas horas Kixai tendrá 108 miligramos del antibiótico en su organismo. En este caso, buscamos un tiempo que diagrama de asterisco, de tal manera que la cantidad sea de 108 por condición del problema. Pues ahí reemplazamos simplemente, ¿no? 500 en la fórmula que se ha modelado, 500 por 0,60, que es el porcentaje, elevado a la t, asterisco le llamo, que es lo que yo quiero encontrar. Y esta cantidad, ¿cuánto es? 108. Yo quiero ver, después de cuánto tiempo la cantidad de ese antibiótico en su organismo es de 108 miligramos. ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir? ¿No es cierto? Para que esa cantidad sea de 108. Bueno, ya divido, 500 lo bajo a dividir. Ahí está, baja a dividir. Y ya, bueno, hago las simplificaciones del caso ahí. ¿Cuánto me quedaría acá simplificando? Me quedaría 27 sobre 125, que eso lo escribo como 3 a la quinta elevado al cubo, y ahí me queda t asterisco es igual a 3. Deben transcurrir 3 horas, ¿no es cierto? A partir del momento que ingirió el medicamento, tomó el medicamento, deben transcurrir 3 horas para que haya esa cantidad de antibiótico en su organismo. ¿Cuánto? 108 miligramos. Pues ahí tiene que ver precisamente con una formulita que viene precisamente dado por la cantidad inicial, ¿no es cierto? Y ahí puede uno formarse realmente la regla de correspondencia, ¿no? Para saber, uno lo puede determinar ahí. Cuando, por ejemplo, inicialmente tomó 500. Al cabo de una hora ya tendría no solamente 500, sino va a tener solamente el 60% de 500. ¿No? Ya eso es lo que, la cantidad que obtiene, eso lo pueden generar así, para quienes están interesados en la formulita. ¿Cómo se obtuvo esta formulita? Bueno, decimos acá, pues, como una tablita, ¿no? Cuando t vale 0, es 500. Es lo mismo que hicimos por acá. ¿Se ponen una tablita? Más o menos parecido a esto, ¿eh? Cuando t vale 0, esta es la cantidad. Cuando t vale 1, hay el 60% de 500. Cuando t vale 2, hay el 60% de esa cantidad que salió anteriormente. Y así es como vamos obteniendo precisamente la formulita que está dada acá, ¿no? ¿Correcto? Esa es más o menos la lógica para poder, sino que acá ya no se ha hecho, en el problema número 7, de frente se ha colocado la formulita. Cuando t vale 0, en la tablita que ustedes elaboran, cuando t vale 0 es 500. Cuando t vale 1, porque ahí habla de, acá en el problema hablaba de 2 horas en 2 horas, acá, hablaba de 2 horas, acá. Se reduce a la mitad cada 2 horas, pues que de 2 a 4, a 6, a 8. Pero acá, en este problema, si ustedes lo quieren analizar, es eliminado cada hora, dice acá. O sea, tienen que dejar de una hora en una hora, ¿no? Entonces, cuando t vale 0, es 500. Cuando t vale 1, me queda el 60% de 500. ¿No es cierto? Que esa cantidad. Ahora, cuando t vale 2, me queda el 60% del 60% de 500. Y así.
Cuando T vale 3, el 60% del 60% del 60% de 500. Y así es como se va obteniendo precisamente esta formulita. 500, la cantidad inicial, cuando T vale 0, y acá está el 60%, ¿no? 60%. Bueno, vamos al problema número 8, chicos. La respuesta en este caso lo encontramos en el problema número 0. Problema número 8, ¿qué nos dice? A ver. Dice, la medida de la altura media de un tronco de cierta especie de árbol que se destina a la producción de madera desde que es plantada, es modelada por, bueno, ahí está la fórmula matemática que está representando, está modelando la altura media, mira, la altura media de un tronco de cierta especie de árbol que se destina a la producción de madera desde que es plantada. Ya está, desde que la plantan, ahí van. H está en metros y T en años. Cuando T vale 1, cuando T es igual a 1 año, me encuentro la altura precisamente de esa planta al cabo de 1 año. Cuando T vale 5, encontramos la altura del árbol después de 5 años de haber sido plantada. Si uno de esos árboles fue cortado cuando su tronco tenía 3.5 metros de altura, ojo, la altura te la dan, entonces el tiempo transcurrido desde el momento de la plantación hasta que fue cortado es de cuánto tiempo transcurrió, ¿no es cierto?, desde que fue plantado hasta que ese árbol logró alcanzar una altura de 3.5 metros. Ya está, la formulita está dada ahí. Esta formulita, repito, este modelo matemático que está dado ahí, está representando la altura de ese árbol a través del tiempo, desde que fue plantado. Y acá lo que te está preguntando es cuánto tiempo deberá transcurrir, o cuánto tiempo transcurrió si se ha cortado precisamente el árbol cuando este tenía una altura de 3.5 metros. Bueno, vamos a ver acá. H de T es 1.5 más, bueno, ahí está modelado, logaritmo de T más 1 en base 3. La medida de la altura del árbol está dado ahí, cuya edad años. Buscamos T asterisco, de tal manera que H evaluada en T asterisco es 3,5. Es la altura, pues, la altura, ¿no? Me están preguntando, ahí el tiempo en el cual fue cortado desde que se plantó, sabiendo que adquirió una altura de 3.5 metros. Bueno, reemplazo simplemente, donde veo H de T pongo 3,5, y este es igual a 1,5 más logaritmo de T asterisco más 1 en base 3. Bueno, resuelvo esta ecuación, es una ecuación bastante sencilla, me parece, paso a restar, te quedaría 2, es igual a logaritmo de T más 1 en base 3. Aplicamos definición del logaritmo, 3 al cuadrado es 9, ahí me queda 3 al cuadrado 9 menos 1, T asterisco es 8. La respuesta entonces sería que el árbol fue cortado 8 años después de su plantación. O sea, desde su plantación, ya 8 años después, ese árbol adquirió una altura o logró alcanzar una altura de 3.5 metros de altura, valga la redundancia. La respuesta la encontramos en la alternativa D. Bien, chicos, entonces ahí estamos llegando al final de esta sesión. Voy a compartir en todo caso los ejercicios, las claves de los ejercicios propuestos. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este último problema, chicos. Veamos por acá, chicos. El problema 7. ¿Qué dice el problema 7? A ver. En el problema 7 decía que Xay toma el antibiótico XD, bueno, la marca lo de menos, de 500 miligramos. Dicho medicamento recorre la corriente sanguínea y al pasar por el hígado el riñón se metaboliza y aproximadamente el 40% del medicamento es eliminado por el organismo cada hora. Ella toma, en este caso, antibiótico, un antibiótico X, ¿no es cierto? Y cada hora que pasa, precisamente el organismo va eliminando el 40%, con lo cual se queda con el 60%. Ella se queda con el 60% del antibiótico en el organismo.
Determine luego de cuántas horas tendrá pues 108 miligramos del antibiótico en su organismo, con lo que está quedándose. Cuánto tiempo debe transcurrir para que en su organismo haya esa cantidad de antibióticos, sabiendo que ella ingiere 500, pero de esos 500 no todo se queda, sino que se elimina el 40%, se está quedando con el 60%. Entonces, en el instante cero ya toma 500 miligramos. Al cabo de una hora ya no hay 500 en su organismo, y hay solamente el 60%, porque el 40% ya lo eliminó ya, ¿no es cierto? Al cabo de una hora ya no hay 500 miligramos en su organismo, solamente hay el 60%. Al cabo de 2 horas ya hay 60% de lo anterior, el 60% del 60% de 500. Al cabo de 3 horas habrá el 60% del 60% del 60% de 500. Y eso me permite formar entonces que al cabo de T horas habrá 500 multiplicado por el 0,60, que es el 60% elevado a la T. ¿No? Como decía, elabore una tablita parecida a esta, pero acá están trabajando cada 2 horas. ¿No? ¿Ningún problema anterior? Sí, es una tablita. Ahí está, ¿no? Pero acá hablábamos de 2 horas porque el problema dice se reduce a la mitad cada 2 horas. Entonces tengo que ir de 2 en 2. De 0, de 2, de 4, de 6, y ahí voy encontrando la regla de formación. Ahí en tu problema, dice, en T igual a 0, 500. T igual a 1 es el 60% de 500. ¿Correcto? El 60% de 500. Cuando T vale 2, otra hora sería el 60% del 60% de 500. ¿Ah? Y así sucesivamente. Eso me va a permitir formar precisamente esto que está por acá. Que la cantidad de antibiótico que habrá en el organismo va a ser 500 multiplicado por el 0,60, que es el 60% elevado a la T. Elevado a la T. Cuando T vale 1, me queda el 60%. Cuando T vale 2, sería el 60% del 60%, sería 60% al cuadrado. T vale 2. Cuando T vale 3, al cabo de 3 horas, sería el 60% del 60% del 60%, sería el 60% elevado al cubo, sería 0,60 elevado a 3. Entonces, para un instante T cualquiera sería el 0,60 elevado a T. Pues, ¿no? Y como tú quieres calcular el tiempo, ¿no es cierto? Buscamos T igual a T asterisco, tal que la cantidad sea de 108 miligramos, es lo que dice acá, 108 miligramos. Ya simplemente reemplaza. Pues en la fórmula, ¿no? Cuando la cantidad es 108, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir para que se cumpla que en el organismo de Kixai va a haber 108 miligramos? Y te queda T primero a 3. Entonces comparto, acá está, chicos, la clave de los ejercicios propuestos: 1A, 2B de bueno, 3C de casa, 4D de dado, 5A, 6D de dado, 7C de casa, 8D de dado. Chicos, les agradezco la atención prestada. Nos reencontramos. Ah, no, ya no hay forma, ¿no? Ya no hay reencuentro, me parece, ¿eh? En todo caso, me despido realmente. Y de antemano les agradezco por todo lo que ha significado el tener que, de alguna manera, superar algunas situaciones que no son, digamos, de voluntad propia de mi persona, sino son problemas precisamente ligados a la virtualidad. Muchísimas gracias, estimados jóvenes, por su atención prestada, la diferencia que ustedes han tenido para poder continuar con este proceso de aprendizaje, y les deseo los mejores éxitos a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos, chicos, ¿eh? Mucha suerte. Hasta pronto.